Mi propio hijo me dijo, «Me das asco, papá. Los ancianos como tú ya apestan horrible. No deberías vivir en esta casa, incomodas a mi esposa y a mis hijos con tu olor. Mejor traeré a mi suegra a vivir en tu cuarto. Mañana mismo te llevo a un asilo y espero que de ahí no salgas nunca». Sentí que me arrancaban el alma, pero lo peor fue ver cómo mis nietos, los que un día me llamaban abuelito querido, ahora se burlaban, me escondían el bastón, me rompían los lentes. Incluso me llegaron a pegar y a rasguñar como si fuera un extraño. Tanto dolor y coraje sentí, que hice que se arrepintieran. Un día respiré y dije, ya no más. Así que hice un plan. Voy a contar esta historia aunque no quisiera hacerlo, porque sé que muchos ancianos callan por vergüenza, por miedo o por no manchar el apellido de la familia. Yo lo callé mucho tiempo, pero hay algo que ustedes deben saber. No todos los Tiunuse padres son perfectos, pero tampoco todos los hijos merecen lo que se les dio. Y yo, Axel Rincón, a mis 82 años, aprendí a la fuerza que a veces la sangre no te salva, te hunde. Viví toda mi vida en un pueblito costero en Veracruz, donde todos se conocen, aunque yo nací en el Zopilote. Fui pescador desde los 15 años, hasta que el cuerpo me dijo basta. Con lo poco que gané, y lo que mi difunta esposa, Lidia, logró ahorrar, compramos una casa cerca del malecón. Era modesta, pero tenía el olor a hogar que solo se consigue después de décadas de esfuerzo. Ahí criamos a nuestro único hijo, Mauricio. Lidia murió hace 8 años. La casa se volvió silenciosa. No tenía la risa de ella, ni el aroma del café por las mañanas. Caí en una depresión que me dejó aislado. Mauricio al principio parecía estar conmigo, pero pronto empecé a notar cambios. Venía menos, y cuando lo hacía, siempre traía a su esposa, Sandra, que me miraba como si fuera un estorbo. Yo trataba de ser amable, pero no era suficiente. Todo empeoró cuando empezaron a visitarme con más frecuencia, pero no para acompañarme, sino para hablar de planes a futuro. Mauricio me decía que ya estaba viejo y que debía pensar en algo más cómodo, como una residencia. Yo me negaba una y otra vez. Mi casa era mi último refugio. Ahí estaba todo lo que había vivido con Lidia. La tensión creció rápido. Mis nietos comenzaron a tratarme con desdén. Un día, el más chico me escondió el bastón antes de que yo saliera al patio. Terminé cayendo al suelo. Otro día, rompieron mis lentes y me dijeron que ya no los necesitaba porque no valía la pena que leyera. Sí, mis propios nietos. Y lo peor, Mauricio lo sabía. Nunca los regañó. Recuerdo claramente el día del empujón. Era de noche, y yo iba subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Mauricio estaba detrás, hablando por teléfono con Sandra. Escuché que decía, «Ya mañana lo saco de aquí. Ese cuarto será para mi suegra». Lo enfrenté. Le pedí que me hablara con respeto, y ahí fue cuando perdió el control. Sentí el golpe en la espalda y el mundo se me vino encima. Me quedé tirado, con el aire escapando de mis pulmones. Los niños miraban desde la sala, como si fuera un espectáculo. Mauricio me gritó, «Eres un viejo asqueroso. Mañana mismo te llevo al asilo y no vas a volver a pisar esta casa». Esa fue la primera vez en toda mi vida que sentí verdadero asco por mi propio hijo. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama pensando en Lidia, en cómo me advertía que la ambición podía cegar a las personas. Y fue ahí cuando recordé algo que nunca les había dicho. Años atrás, cuando Lidia estaba enferma, habíamos hablado de qué hacer con la casa y el dinero si algún día las cosas se ponían feas. Ella me convenció de que registrara todo a mi nombre, pero con una cláusula especial. En caso de que no quisiera o no pudiera dejarlo a la familia, podía donarlo a una institución benéfica. Ese era mi as bajo la manga. No pensaba usarlo. Hasta ahora, para llegar a esa decisión, recordé otras humillaciones. Como aquella tarde en que Sandra me sirvió un plato de comida aparte, lejos de la mesa, diciendo que mi olor a medicamento le quitaba el hambre. O cuando Mauricio me quitó mis llaves para que no me pasara nada.
pero en realidad era para que no pudiera entrar a la casa sin que ellos estuvieran. Cada ofensa se iba acumulando como una piedra en el pecho. No soy un hombre rencoroso, pero cuando la propia sangre te trata peor que un extraño, algo se rompe. Y yo estaba roto. Esa noche me prometí que, si me llevaban al asilo, no sería como un vencido, sino como un hombre que deja su última jugada lista. Lo que Mauricio no sabía era que yo ya había hablado con un viejo amigo, abogado en Veracruz, para revisar ese documento que Lidia y yo dejamos guardado. Solo hacía falta mi firma, y la de un testigo para que toda mi propiedad, mis cuentas y mis pertenencias pasaran a ser de un orfanato de la región. Esa decisión cambiaría todo, y no iba a esperar mucho para ejecutarla. La mañana siguiente al empujón fue extraña. Me desperté temprano, como siempre, pero no bajé a la cocina. Me quedé sentado en la cama, mirando por la ventana cómo el sol salía sobre el malecón. Sabía que ese sería mi último amanecer en esa casa, al menos como dueño. Tenía un nudo en el estómago, pero no era miedo. Era rabia contenida. Mauricio subió a mi cuarto sin tocar la puerta. Llevaba un tono apurado, como si quisiera terminar rápido con todo. «Arréglate, papá», me dijo. «Hoy mismo vamos al asilo. Ya hablé con el director, todo está listo para ti. No te preocupes, es un buen lugar». Un buen lugar. Esas palabras me sonaron huecas. No me miró a los ojos, y eso me confirmó que no había marcha atrás. Guardé mis pocas cosas en una bolsa de tela. Mi ropa, una foto de Lidia, y el reloj de bolsillo que fue de mi padre. Todo lo demás, según él, lo guardarían para cuando yo lo necesitara. Sabía que era mentira. Cuando bajé, Sandra estaba sentada en la mesa con una sonrisa forzada. «Mire, don Axel, le empacamos unas galletas y jugo para que lleve. No vaya a decir que no nos preocupamos por usted», dijo con un tono que me caló más que cualquier insulto. Mis nietos ni siquiera me saludaron. Uno de ellos estaba jugando con mi bastón como si fuera un palo viejo. El camino al asilo fue silencioso. Mauricio no dijo nada. Yo miraba por la ventana las calles de El Sopilote, las mismas que recorrí cientos de veces con Lidia, y sentía que estaba dejando todo atrás. No era tristeza por la casa, sino por lo que representaba. Toda una vida reducida a una maleta y un asiento en la parte trasera de un carro. Llegamos a un edificio pintado de beige, con rejas altas y un letrero que decía «Hogar de la Esperanza». Era irónico, porque no había esperanza en ser abandonado ahí por tu propio hijo. El director, un hombre canoso y amable, salió a recibirnos. «Bienvenido, don Axel, aquí estará bien cuidado», me dijo mientras Mauricio firmaba unos papeles sin siquiera mirarme. Lo más duro fue cuando mi hijo se despidió. No hubo abrazo, ni siquiera un apretón de manos. Solo un «Cuídese, papá, y no se preocupe por nada». Lo vi subirse al carro y alejarse. Ese fue el momento exacto en que supe que para él yo ya no existía. Los primeros días en el asilo fueron fríos, no por el clima, sino por la sensación de abandono. Algunos de los que vivían ahí tenían familias que los visitaban cada fin de semana. Otros, como yo, no recibíamos a nadie. Me costó adaptarme. Extrañaba mi cuarto, mis cosas, el sonido del mar en las noches, pero también empecé a observar y a planear. Hablaba con los otros residentes y escuchaba historias parecidas. Hijos que les quitaron sus casas, familias que se olvidaron de ellos en cuanto dejaron de ser útiles. Eso me hizo reafirmar que lo que pensaba hacer no era venganza, era justicia. Un día, mientras tomaba café en el comedor, el director se sentó a mi lado. Me preguntó por mi vida antes de llegar ahí, y le conté de Lidia, de la casa, de mi trabajo de pescador. No le dije aún lo del plan, pero sí le pregunté si conocía orfanatos en la región. Me habló de uno en Mintos y Desciente, especial, pequeño, que necesitaba apoyo urgente. Tomé nota mentalmente. A la semana, pedí permiso para salir y fui directo a la notaría donde trabajaba mi viejo amigo Arturo.
Le expliqué todo, cómo Mauricio me había echado, cómo me trataban mis nietos y lo que quería hacer con mis bienes. Arturo no se sorprendió. Me dijo que había visto demasiados casos así. Revisamos el documento que Lidia y yo dejamos preparado, y para mi alivio, estaba vigente. Solo necesitaba mi firma y la del representante del orfanato. Regresé al asilo con una mezcla de calma y determinación. Ya no me dolía tanto estar ahí, porque sabía que cada día que pasaba me acercaba más a ejecutar mi última jugada. Mientras tanto, Mauricio no llamaba, no escribía. Una tarde, una de las enfermeras me contó que lo había visto en la televisión local, hablando sobre un nuevo negocio que estaba montando en la casa. Eso solo confirmó que había tomado la decisión correcta. En las noches, me sentaba en el patio del asilo, mirando las estrellas, pensando en Lidia. Imaginaba lo orgullosa que estaría de mí por no dejar que su esfuerzo y el mío fueran a parar a manos de quienes no lo merecían. El día que firmara el traspaso sería el inicio del final para Mauricio, y el comienzo de algo mucho mejor para esos niños, que sin deberla, crecían sin padres. Pasaron unos días más, antes de que pudiera concretar el siguiente paso. Aproveché que el director del asilo me había dado su confianza para pedirle un favor especial. Quería conocer ese orfanato del que me había hablado. No le conté todos los detalles, solo le dije que me interesaba ayudar con algo de voluntariado. El sábado por la mañana, una camioneta vieja del asilo me llevó al lugar. Era un edificio modesto, con paredes blancas y un portón azul, medio oxidado. El letrero apenas se leía: Casa Hogar Los Pinos. Por fuera se veía humilde, pero en cuanto entré, la risa de los niños me golpeó el alma. Un grupo jugaba fútbol con una pelota desgastada. Otros, más pequeños, estaban pintando dibujos con crayolas partidas. La directora, doña Teresa, una mujer de unos 60 años, con mirada cálida y manos gastadas, me recibió con un abrazo sincero, de esos que no sientes hace años. Me contó que cuidaban a 32 niños, desde bebés hasta adolescentes, y que apenas sobrevivían con donaciones. El gobierno mandaba algo, pero no alcanzaba ni para la comida del mes. Recorrí las instalaciones: dormitorios con camas viejas pero limpias, un comedor donde servían arroz con frijoles y una sopa ligera, una pequeña biblioteca con libros usados y páginas rotas. A pesar de todo, los niños sonreían. Ese contraste entre la pobreza material y la riqueza de corazón me encendió algo dentro. En el patio, un niño llamado Rubén, de unos 9 años, se me acercó. Me preguntó si yo era abuelo. Le dije que sí, y que tenía nietos, pero que no me trataban bien. Él bajó la mirada y me dijo que su abuelo había muerto antes de conocerlo. Esa simple frase me partió por dentro. Me quedé pensando, ¿qué harían ellos si tuvieran un hogar seguro, sin miedo a que un día alguien los echara a la calle? Cuando me despedí de doña Teresa, le dije que pronto volvería con noticias. Ella sonrió, aunque se notaba que no quería ilusionarse demasiado. Tal vez estaba acostumbrada a que la gente prometiera ayuda y luego desapareciera. De regreso al asilo, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Ya no se trataba solo de ajustar cuentas con Mauricio, sino de darle un propósito a mi vida en este último tramo. Tenía claro que mis bienes no irían a parar a sus manos ni a las de su esposa, mucho menos a esos nietos que me trataban como basura. Esa misma tarde llamé a Arturo, mi amigo notario. Le pedí que fuera a verme al asilo. Cuando llegó, lo recibí en el pequeño salón de visitas. Le conté que ya había elegido a los beneficiarios. La casa, Hogar Los Pinos. Arturo sacó su libreta y empezó a anotar detalles: dirección, nombre de la directora, el inventario de mis bienes. Tenía una manera seria de trabajar, pero cuando levantó la vista me dijo: Axel, lo que estás haciendo es justo. Puede que no te lo agradezcan ellos, pero estos niños... Sí. Los días siguientes fueron de pura preparación. Arturo redactó el documento de donación, asegurándose de que no hubiera ningún hueco legal por el cual Mauricio pudiera reclamar.
para evitar problemas, decidimos incluir una cláusula especial. La donación se haría efectiva inmediatamente después de mi fallecimiento, pero mientras tanto, la administración quedaría a cargo de un fideicomiso dirigido por Arturo y la propia directora del orfanato. Así, mi hijo no podría tocar nada aunque quisiera. Mientras tanto, en el asilo, yo mantenía la calma. No le conté mi plan a nadie más. Pasaba el tiempo leyendo en la biblioteca, conversando con algunos residentes y observando la rutina del lugar. Había un silencio extraño en mis días, pero en mi cabeza todo estaba muy claro. Una tarde, mientras tomábamos café, el director del asilo me comentó que había recibido una llamada de Mauricio. Según él, preguntó cómo estaba yo, pero no dejó ningún mensaje para mí. Intuí que algo no le estaba saliendo como esperaba. Tal vez ya había hecho cuentas con la idea de adueñarse de todo, y ahora algo se le complicaba. Yo, por mi parte, esperaba el momento preciso para hacer la firma final. Quería que fuera un día normal para todos, pero que marcara un antes y un después para mí y para esos niños. En las noches, antes de dormir, repasaba en mi mente cada paso que di para llegar a este punto. Recordaba el día que Lidia y yo compramos esa casa, las risas de nuestros hijos corriendo por el pasillo, las cenas familiares. Me dolía pensar que todo eso había terminado así, pero también sentía un extraño alivio al saber que mi último acto como dueño sería devolverle la dignidad a ese hogar, aunque fuera en otras manos. Lo único que me preocupaba era que Mauricio se enterara antes de tiempo. Si eso pasaba, podía intentar manipularme o incluso tratar de incapacitarme legalmente para controlar mis bienes. Pero yo no era ingenuo. Arturo tenía instrucciones claras de proceder de inmediato si algo me pasaba. El plan estaba listo. Solo faltaba un detalle. El momento en que mi hijo y su familia supieran que todo lo que habían dado por hecho no les pertenecía. Ese sería mi verdadero final, y su verdadero inicio en la nada. El amanecer de ese martes fue distinto, no porque el cielo estuviera más claro o el café más caliente, sino porque sabía que ese día quedaría marcado para siempre. Desperté temprano. Me vestí con mi mejor camisa, la misma que usé en el bautizo de mi primer nieto, cuando todavía creía que tendría una familia unida. Me miré al espejo del baño del asilo, y vi a un anciano con arrugas profundas, pero con los ojos vivos. Había sufrido, sí, pero también había aprendido a resistir. Arturo llegó a media mañana con una carpeta negra bajo el brazo. El salón de visitas estaba vacío, así que pudimos sentarnos tranquilos. Colocó los documentos sobre la mesa y me explicó cada cláusula con paciencia. No había nada que Mauricio pudiera impugnar. Todo estaba blindado legalmente. Le pedí que incluyera algo más, algo que dejara un mensaje claro. Una carta firmada por mí, explicando que la decisión era voluntaria y motivada por el abandono y maltrato que recibí. Quería que quedara escrito, negro sobre blanco, que mi hijo me había sacado de mi casa para dársela a sus suegros, que me había privado de mis ahorros y que incluso sus hijos habían sido cómplices de humillaciones. Cuando tomé la pluma, mis manos temblaron un poco, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba haciendo. No era solo una firma, era cerrar una puerta para siempre. Sentí como si Lidia, desde donde estuviera, me estuviera mirando y aprobando. «Hazlo, Axel», parecía decirme. Firmé. Arturo tomó el documento, lo guardó y me dijo que al día siguiente lo llevaría al registro para que quedara sellado oficialmente. La casa, el terreno en la playa y las cuentas de ahorro estaban ahora bajo el fideicomiso que, al momento de mi muerte, pasaría todo al orfanato. Mauricio no podría vender, hipotecar o usar nada sin la aprobación de Arturo y doña Teresa. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado una piedra del pecho. Por primera vez en meses, respiré hondo y sonreí. Ese mismo día, pedí permiso para volver al orfanato y darles una sorpresa. Llevé unos dulces y pan que compré con mi pensión. Cuando llegué, los niños corrieron a abrazarme.
Rubén, el niño que me había preguntado si era abuelo, me agarró de la mano y me llevó a enseñarme un dibujo. Era una casa, grande con un jardín, y adentro había niños jugando y un anciano sentado en una mecedora, sonriendo. Me dijo, «Mire, así quiero que sea mi hogar». Sentí un nudo en la garganta. No le dije que pronto tendría algo mejor, pero por dentro supe que mi decisión no solo era justa, era necesaria. Por la noche, de regreso en el asilo, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. Su voz sonaba seca, cortante. «Papá, me dijeron que andas haciendo cosas raras con tus papeles». «¿Y a ti qué te importa?», le respondí sin alzar la voz. «Pues que tu casa es mía. ¿O se te olvida que...?» «No, no se me olvida», lo interrumpí. «Lo que se me olvidó es que un hijo debe cuidar a su padre, no botarlo a un asilo como si fuera basura». Hubo un silencio incómodo. Podía imaginar su cara roja de coraje. «Ten cuidado, viejo», me soltó, antes de colgar. Esa llamada me confirmó lo que sospechaba. Estaba empezando a oler que algo no cuadraba en sus planes. Probablemente ya había hecho promesas a su suegra sobre el uso de mi cuarto, o tal vez estaba esperando vender la casa para quedarse con el dinero. Lo que no sabía es que ya no tenía nada que reclamar. Arturo me llamó más tarde para decirme que todo marchaba bien y que el documento sería registrado sin problema. Me recordó que mantuviera la calma y que no respondiera a provocaciones. Pero en el fondo, yo estaba esperando el momento en que todo se destapara. Al día siguiente, mientras desayunaba en el comedor del asilo, un enfermero me dijo que había visto a Mauricio merodeando por la entrada. No entró. Solo se quedó unos minutos y se fue. Supuse que tal vez quería asegurarse de que realmente seguía ahí, como si tuviera miedo de que me escapara. Yo no pensaba irme. Estaba exactamente donde debía estar para terminar lo que había empezado. Esa noche, mientras el silencio del asilo se apoderaba del pasillo, me recosté en la cama y pensé en lo que vendría. En cómo reaccionaría mi hijo al enterarse de que, gracias a su avaricia, había perdido todo. En cómo la casa donde me crié, donde vi crecer a mis hijos, se llenaría de niños huérfanos que al menos sabrían lo que es un abrazo sincero. La noticia llegó a Mauricio como un balde de agua helada. Fue un jueves por la tarde, y yo lo supe porque Arturo me llamó para avisarme que había recibido una llamada furiosa de mi hijo. Al parecer, Mauricio había ido al registro para hacer un trámite y se topó con la realidad. La casa, el terreno y las cuentas ya no estaban a su nombre, ni había manera de reclamarlas. Según me contó Arturo, él había llegado muy seguro, con su tono prepotente de siempre, pidiendo los papeles para acreditar su propiedad. Pero cuando el funcionario revisó el asiento expediente y le mostró la nueva escritura, se quedó mudo por unos segundos. Luego empezó a gritar, diciendo que eso era imposible, que seguramente había un error. El funcionario, muy tranquilo, le explicó que no había ningún error, que todo estaba en regla, y que además existía una carta mía, anexada, en la que explicaba los motivos de mi decisión. Esa carta fue un golpe más fuerte que cualquier pérdida material. Ahí estaba, por escrito, todo lo que había hecho. Cómo me corrió de mi casa, cómo me llevó a un asilo sin preguntarme, cómo sus hijos me humillaban y me agredían. Todo, respaldado por mi firma y la de 2 testigos. La llamada de Mauricio no tardó en llegar. El teléfono del asilo sonó, y una enfermera vino a decirme que era para mí. Sabía que sería él, así que respiré hondo antes de contestar. «¿Qué hiciste, viejo?», fue lo primero que dijo, con una voz que mezclaba rabia y desesperación. «Lo que tenía que hacer, hijo», le respondí. «Proteger lo que me queda de la gente que me trató peor que a un perro. No puedes dejarme sin nada. Es mi herencia». «No, Mauricio. Nunca fue tuya. Ni siquiera me dejaste envejecer en paz». Se quedó callado unos segundos, y después lanzó una amenaza. «Esto no se va a quedar así». Colgó. Yo sabía que lo siguiente sería que viniera a buscarme,
pero no me moví ni un centímetro de mi plan. Esa noche dormí mejor que nunca, incluso con el presentimiento de que pronto lo tendría enfrente. Y así fue. Al día siguiente, apareció en el Sintus en tu asilo acompañado de su esposa. Entró sin pedir permiso, cruzando el pasillo con pasos firmes y el ceño fruncido. Doña Teresa, la encargada, intentó detenerlo, pero él la ignoró. «Quiero hablar contigo ahora», gritó parándose frente a mi cama. «Baja la voz», le dije. «Aquí no estás en tu casa». Su esposa, parada detrás, me miraba con desprecio. «¿Cómo pudiste?», dijo ella. «Nos dejaste sin techo, sin nada». «¿Y cómo pudieron ustedes?», le respondí. «Me sacaron de mi propia casa, me mandaron a este lugar como si fuera un estorbo». Mauricio se acercó demasiado, casi pegando su frente a la mía. «Dame los papeles y arreglamos esto». «No hay nada que arreglar», le contesté, mirándolo a los ojos. «Lo que hice ya es definitivo». Se giró hacia su esposa y le dijo que se fueran, pero antes de irse me dejó unas palabras. «Te vas a arrepentir, viejo». Cuando se fueron, el silencio volvió al pasillo, pero en el ambiente quedó flotando una tensión densa. Los demás ancianos me preguntaron si todo estaba bien, y yo solo sonreí. Les dije que no se preocuparan, que había hecho lo correcto. Esa misma tarde, Arturo vino a verme. Me dijo que legalmente no había nada que mi hijo pudiera hacer, que los bienes estaban protegidos por un fideicomiso irrevocable, y que incluso si yo muriera mañana, el orfanato recibiría todo sin pasar por sus manos. Me sentí tranquilo. Ya no había nada que él pudiera usar para manipularme o amenazarme. Por primera vez en mucho tiempo, salí al jardín del asilo con una paz distinta. El viento soplaba suave, y los árboles parecían susurrar que la justicia estaba hecha. Esa noche, mientras miraba el techo desde mi cama, pensé que tal vez había sido duro, pero no injusto, y que, aunque mi sangre me hubiera traicionado, aún había gente que merecía mi esfuerzo y mi herencia. Pasaron apenas 2 días desde la visita de Mauricio cuando vi aparecer a su esposa, Patricia, en el asilo. Esta vez venía sola, con una carpeta en la mano y una sonrisa falsa que no me engañó ni por un segundo. Su entrada fue suave, casi calculada, saludando a las enfermeras con un tono meloso. No era la actitud altanera de la otra vez, ahora se disfrazaba de amabilidad. «Don Axel, ¿cómo está hoy?», preguntó acercándose a mi mesa mientras yo terminaba mi café de la mañana. «Bien, Patricia, pero vamos al grano. ¿Qué vienes a pedirme?». Su sonrisa se desarmó un poco, pero no perdió el intento. «Vine a hablar como familia. No hay necesidad de que las cosas terminen así. Mauricio y yo, bueno, estamos arrepentidos». La miré fijo. Su arrepentimiento no me convencía. «¿Arrepentidos porque me mandaron aquí? ¿O porque ya no tienen dónde vivir?», pregunté. No respondió de inmediato. Abrió la carpeta y me mostró unos papeles. «Esto es un acuerdo», dijo. «Si nos devuelves la casa y el terreno, nosotros nos comprometemos a cuidarte hasta tus últimos días. No volverás a sentirte solo». La risa se me escapó sin querer. «Patricia, ya tuve la oportunidad de ver cómo me cuidaban ustedes. Y créeme, no necesito que me prometas algo que nunca vas a cumplir». Ella cambió de táctica. «Piensa en tus nietos. No tienen dónde vivir. Están durmiendo en casa de unos amigos». Sentí un nudo en el estómago, pero no por pena hacia ellos, sino por el cinismo. Esos mismos nietos que me escondían el bastón, que me rompieron los lentes y hasta me empujaron en una ocasión. Los recordé riendo mientras yo buscaba mis cosas a tientas por el piso. «Patricia, esos niños aprendieron de ustedes a no respetar a los mayores. No me voy a culpar por las consecuencias de su educación». Su tono subió. «Eres un egoísta. Todo ese dinero debería quedarse en la familia». Me incliné hacia ella, despacio, para que entendiera cada palabra. «La familia es la que se gana el cariño y la confianza.
Ustedes lo perdieron hace mucho tiempo. Su máscara se rompió del todo. Golpeó la mesa con la mano y recogió sus papeles de golpe. Esto no se va a quedar así, dijo igual que Mauricio. Ya veremos quién gana. Cuando se fue, las enfermeras se acercaron a preguntarme qué había pasado. Les conté por encima, y una de ellas, Marta, me puso la mano en el hombro. Hizo bien, don Axel. Hay familias que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden para siempre. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, pensé que tal vez vendrían más intentos. Patricia no era de rendirse fácil, y seguramente buscaría algún abogado o una vía para presionarme. Pero Arturo ya me lo había dicho. El fideicomiso era blindado. Nadie, ni siquiera yo, podía revertirlo a favor de ellos. Al día siguiente, el orfanato que recibiría mis bienes me envió una carta de agradecimiento. La directora me contaba que, gracias a la donación futura, podrían construir 2 dormitorios más y ampliar la cocina. Al leer eso, una paz profunda me recorrió. Imaginé a esos niños durmiendo en camas nuevas, comiendo caliente, riendo, y todo gracias a algo que mi propia familia despreciaba. En la tarde, mientras tomaba el sol en el jardín, vi llegar a Mauricio nuevamente, esta vez con sus 2 hijos. El mayor, de unos 14 años, me miraba con un odio que me resultaba dolorosamente familiar. Sin saludar, Mauricio se plantó frente a mí. Papá, esta es tu última oportunidad. Firma este documento y te devolvemos la paz. ¿La paz? Repetí. La paz la recuperé el día que ustedes se fueron de mi vida. Su hijo mayor me lanzó una mirada burlona. Ojalá ya te mueras pronto, dijo en voz baja, pero lo suficiente para que lo oyera. Mauricio no lo regañó. Al contrario, sonrió de lado, como si aprobara la falta de respeto. Fue en ese momento cuando confirmé que no había absolutamente nada que rescatar en ellos. Me levanté despacio con mi bastón en mano y los miré a los 3. El día que yo muera, ustedes no tendrán nada que reclamar, y espero que recuerden cada palabra que me dijeron, porque esas serán las únicas herencias que les dejo. Se fueron sin responder. El silencio volvió, y yo sentí que la batalla estaba terminando, aunque todavía podían intentar alguna jugada sucia. Pero yo ya no tenía miedo. Esa noche, dormí con la certeza de que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba estar solo, porque la soledad digna vale mucho más que la compañía hipócrita. Pasaron unas semanas tranquilas en el asilo. Yo seguía con mi rutina de desayunar temprano, caminar por el jardín con mi bastón, y luego sentarme a leer el periódico. No había señales de Mauricio ni de Patricia, y pensé que tal vez ya habían aceptado la derrota. Pero una mañana, mientras terminaba mi café, vi entrar a Mauricio por la puerta principal, solo esta vez, sin su esposa ni sus hijos. No traía esa postura arrogante de siempre. Sus hombros estaban caídos, y su mirada, aunque fija, parecía más apagada. Me saludó con un gesto tímido. «Papá, ¿podemos hablar?» Lo miré un momento intentando descifrar si era otra de sus estrategias. «Claro, siéntate», respondí señalando la silla frente a mí. Se sentó y durante unos segundos no dijo nada. Solo miraba sus manos, que jugueteaban con un sobre doblado. Finalmente, soltó un suspiro. «Me equivoqué contigo». No respondí. Lo dejé hablar. «Sé que he sido un mal hijo. Sé que lo que hice, lo que te dijimos, fue horrible. Pero ahora las cosas no están bien para nosotros», dijo levantando la mirada. «Perdí el trabajo. Patricia está enferma y los niños, bueno, no tienen todo lo que necesitan». Sabía que eso era un problema serio, pero no olvidaba lo que habían hecho. «Mauricio, yo también pasé por problemas, y nunca traté así a mis padres». Se inclinó hacia mí, con un tono más suplicante. «Papá, no te estoy pidiendo todo, solo un poco de ayuda, el dinero del terreno,
Con eso podríamos salir adelante. Te lo devolvería, te lo prometo. Era el típico recurso, apelar a la compasión. Intentar que yo olvidara años de humillaciones por un par de lágrimas y palabras suaves. Mauricio, ¿te acuerdas de cuando se te rompieron los zapatos en la primaria? Pregunté. Él asintió, confundido. Yo caminé bajo la lluvia durante horas para llegar al mercado y comprar unos usados pero decentes para ti. Me importó más que tus pies estuvieran secos que el hecho de que yo regresé empapado y enfermo. Se quedó callado. Eso es ayudar a la familia, no lo que tú hiciste. Echarme de mi casa, llevarme a un asilo y decirme que apesto. No hay vuelta atrás después de eso. Su semblante cambió de nuevo. Pasó del arrepentimiento fingido a la irritación. Entonces así será. ¿Prefieres que tus bienes terminen en manos de desconocidos? No serán desconocidos, respondí. Serán niños que no tienen nada, pero que merecen todo. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Esos niños no son tu familia. La familia se elige con los actos, no con la sangre, dije sin apartar la mirada. Hubo un silencio incómodo. Mauricio se reclinó en la silla, frustrado. Papá, no sé si lo haces por orgullo o por venganza, pero te vas a arrepentir. Me puse de pie, despacio, apoyándome en el bastón. Ya me arrepentí durante años, hijo. Ahora vivo en paz. Y no pienso volver a perderla. Él se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Está bien, tú ganaste. Por ahora. Lo vi salir del asilo con pasos rápidos, sin mirar atrás. Una enfermera que había presenciado todo se acercó y me dijo: Don Axel, usted es fuerte. No cualquiera aguanta la presión de su propia sangre. Sonreí apenas. No era cuestión de fuerza, sino de convicción. Yo sabía lo que había vivido, lo que había soportado, y no pensaba traicionar mi decisión por promesas vacías. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi cuarto, pensé que probablemente no lo vería en un tiempo. Pero conocía a Mauricio. Y algo me decía que estaba tramando su siguiente movimiento, uno más agresivo, quizá involucrando abogados o incluso intentando forzar una entrada a la casa. Lo que él no sabía es que cada paso que daba para intentar recuperarlo todo solo lo acercaba más a perderlo definitivamente. Porque yo ya no tenía miedo de perder nada. Ya lo había perdido todo cuando me abandonaron aquí. Pasaron solo 5 días después de aquella conversación, cuando el presentimiento que tuve se confirmó. Era media mañana. Yo estaba sentado en el comedor del asilo conversando con don Gregorio, otro residente, cuando una de las trabajadoras entró apurada. Don Axel, lo buscan en recepción. Me levanté con calma, aunque en el fondo ya sabía quién podía ser. Al llegar, me encontré a Mauricio acompañado de un hombre de traje gris y portafolio en mano. El extraño se presentó con una sonrisa forzada. Buenos días, señor Rincón. Soy el licenciado Escudero. Represento legalmente a su hijo en un asunto familiar. Mauricio, con los brazos cruzados, parecía más confiado que la última vez que lo vi. Papá, es simple, dijo. Necesitamos firmar unos papeles para aclarar la situación de la casa y evitar problemas en el futuro. ¿Problemas para quién?, pregunté. El licenciado intervino enseguida. Verá, según nos consta, usted está en una situación de salud delicada y... Hizo una pausa. Sería prudente transferir la administración de sus bienes a su familia directa para que todo esté en orden. Me contuve para no reírme. No necesitaba pensar mucho para darme cuenta de que aquello era un intento burdo de manipulación. Mi salud está mejor que nunca, respondí. Y mis bienes ya tienen un destino claro. Mauricio soltó una carcajada sarcástica. Un orfanato. Vamos, papá, no seas ridículo. Esa casa la construyó mi abuelo para que siempre quedara en la familia. ¿Y así es como cuidas ese legado?, le dije, corriéndome de ella, llevándome a un asilo y rompiendo los pocos recuerdos que me quedaban de mamá.
El abogado intentó recuperar el control. Don Axel, no es necesario que se altere. Solo queremos asegurarnos de que usted esté protegido y que la propiedad se maneje de forma correcta. Ya está protegida, le respondí, mirándolo fijo. Y no pienso firmar nada. Mauricio apretó los dientes. Papá, no me obligues a hacer esto más complicado. Me crucé de brazos. Haz lo que tengas que hacer, hijo. Yo también sé mover mis fichas. Hubo un silencio incómodo. El licenciado cerró su portafolio, pero antes de irse dejó sobre la mesa un sobre amarillo. Piénselo, señor Rincón. Aquí está la propuesta por escrito. No lo toqué. Lo dejé ahí, intacto. Cuando salieron, la trabajadora del asilo, Clara, se acercó y me dijo en voz baja: Don Axel, esto no me huele bien. Tenga cuidado. Le agradecí y llevé el sobre a mi cuarto, pero no para leerlo, sino para guardarlo, como prueba. Esa misma tarde llamé al director del orfanato donde pensaba donar todo, el señor Rafael Márquez, un hombre de confianza. Rafael, creo que mi hijo intentará impugnar mi decisión. Necesitamos acelerar el proceso de donación. Lo entiendo, Axel, respondió. Te enviaré mañana mismo los documentos para formalizar todo. Así, aunque intente cualquier cosa, será demasiado tarde. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por una mezcla de coraje y determinación. Pensaba en cómo había llegado a este punto, un hijo dispuesto a despojar a su propio padre usando trampas legales. Pero también pensaba en que, al final, yo tenía el control, y eso me daba una calma extraña. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, vi desde la ventana un coche estacionado frente al asilo. Mauricio estaba dentro, hablando por teléfono. No entró, pero su presencia era una advertencia. Quería que supiera que no se daría por vencido. Cuando llegó el mensajero con los papeles de Rafael, sentí un alivio enorme. Los firmé sin dudar. En cuestión de días, la casa, las cuentas y el terreno ya estarían legalmente bajo el nombre del orfanato. Mientras estampar mi firma, le dije al notario que acompañaba el trámite. Esto no es venganza, es justicia. Quiero que lo dejen claro en todo documento que se pueda. Él asintió, aunque sabía que en el fondo ambas cosas se parecían mucho en este caso. Por la tarde recibí la llamada de Rafael. Todo listo, Axel. Desde este momento ningún bien está a tu nombre. Mauricio ya no tiene nada que reclamar. Sonreí. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No sabía cuándo ni cómo se enteraría mi hijo, pero sí sabía que cuando lo hiciera, sería un golpe del que no se recuperaría fácilmente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la noticia a oídos de Mauricio. Fue apenas 3 días después de que firmé la donación, cuando Clara, la trabajadora del asilo, entró a mi cuarto con cara de preocupación. Don Axel. Hay un hombre afuera del portón que grita su nombre. Dice que es su hijo. Me levanté despacio, tomé mi bastón y caminé hasta la entrada. Desde lejos lo vi, con el rostro rojo de furia y el cabello despeinado. Junto a él estaba Sandra, mi nuera, con su celular grabando todo. «Eres un maldito», me gritó Mauricio apenas me vio. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «¿Hacerte qué, hijo?», pregunté con calma. «No te hagas el tonto», se acercó hasta el portón golpeándolo con la mano. «Regalaste la casa, nuestro hogar, el dinero de la familia». Sonreí apenas. No era nuestro hogar. Era mío, y ahora es de quienes lo merecen. Sandra intervino, con una voz chillona que siempre me resultó insoportable. «Viejo egoísta, te dimos un techo y así nos pagas». «¿Un techo?», me reí. Me arrojaron a este lugar como si fuera un estorbo. Me quitaron mi cuarto, mis cosas, hasta mis lentes. No me vengan a hablar de darme nada. Mauricio estaba fuera de sí. «Tú arruinaste a esta familia. ¿Sabes que por tu culpa voy a tener que vender mi carro para pagar las deudas?» «No, Mauricio», dije con firmeza. «Tú arruinaste esta familia el día que me trataste como basura». En ese momento,
Un auto se detuvo frente al asilo. Era el señor Rafael Márquez, el director del orfanato. Bajó del coche y se acercó con paso decidido. ¿Algún problema aquí?, preguntó. Mauricio lo miró con desprecio. ¿Tú eres el que se robó mi herencia? Rafael no se inmutó. No me robé nada. Su padre decidió donar sus bienes para que sirvieran a una causa justa. Si tiene algún problema, arréglelo en un juzgado, aunque le advierto que no tiene caso. La cara de Mauricio se puso morada. Tomó las rejas del portón y las sacudió como si quisiera arrancarlas. «Te vas a arrepentir, viejo», me gritó. «Esto no se va a quedar así». «Ya se quedó así», le respondí, mirándolo directo a los ojos. «No vuelvas a buscarme, Mauricio». Sandra soltó una carcajada, burlona. «Eres un anciano rencoroso. Ojalá te pudras aquí adentro». Rafael se colocó entre ellos y yo. «Ya escucharon, retírense. Aquí no son bienvenidos». Mauricio dio un último golpe al portón y se alejó caminando rápido, mientras Sandra lo seguía todavía grabando con su celular. Me quedé mirando cómo se subían al coche y arrancaban con un chirrido de llantas. «¿Está bien, Axel?», me preguntó Rafael. «Más que nunca», respondí. Esa tarde, el asilo se llenó de murmullos. Los otros residentes me preguntaban si era verdad que había donado todo a un orfanato. Cuando les confirmé que sí, muchos sonrieron y me felicitaron. Para ellos, yo no era solo un hombre que se había defendido. Era una especie de héroe silencioso que había decidido que la dignidad valía más que la sangre malagradecida. Por la noche, mientras cenábamos, don Gregorio me dijo: «Axel, nunca había visto a alguien enfrentarse así a su propia familia. Tienes agallas». «No es cuestión de agallas, Gregorio. Es cuestión de no dejar que te pisoteen». Sin embargo, sabía que Mauricio no se quedaría tranquilo. Lo conocía bien. Su orgullo no le permitiría aceptar la derrota. Lo imaginaba buscando abogados, intentando encontrar vacíos legales o inventando mentiras para desacreditarme. Pero ya no me importaba. La casa ya no era mía. Él no tenía nada que quitarme. A medianoche, mientras intentaba dormir, escuché que alguien llamaba a mi puerta. Era Clara. «Don Axel, acaban de llamar por teléfono. Era un hombre, diciendo que usted va a pagar caro lo que hizo». Suspiré y me recosté de nuevo. «Que haga lo que quiera, Clara. Ya no puede tocarme». Esa noche dormí tranquilo, con la certeza de que por fin tenía la última palabra. 2 días después del enfrentamiento en el asilo, recibí la llamada de Rafael. Su voz sonaba seria, casi urgente. «Axel, necesito que vengas conmigo a la casa». «Bueno, a la que era tu casa. Mauricio está allá, y la situación se está saliendo de control». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Qué está haciendo?». Forzó la cerradura del portón. «Dice que como hijo legítimo tiene derecho a entrar. La policía ya está en camino, pero quiero que estés presente para que no invente historias». Acepté, aunque sabía que no era necesario. Rafael y su abogado tenían todo en regla. Aún así, algo en mí quería ver con mis propios ojos cómo se derrumbaba la última ilusión de mi hijo. Cuando llegamos, la escena era un caos. Mauricio estaba en el patio, con una maleta y varias bolsas de basura llenas de ropa y objetos. Sandra daba órdenes a 2 hombres jóvenes que descargaban muebles de una camioneta. «Metan todo al cuarto principal», gritaba. «Ese cuarto es de mis suegros». Uno de los policías, un hombre alto y moreno con bigote, se interpuso. «Señora, detenga esto de inmediato. Esta propiedad no es suya ni de su esposo». Mauricio, al verme, explotó. «Ah, viniste a ver cómo me humillas», dijo caminando hacia mí. «Viejo malagradecido». Me mantuve firme. «Mauricio, ya te lo dije. La casa ya no es mía. Ahora pertenece al orfanato, y ellos decidirán qué hacer con ella». El abogado del orfanato, un hombre de traje gris, intervino con una carpeta en la mano. «Aquí están los documentos firmados ante notario. La donación fue total e irrevocable.
Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sandra bufó. Eso es trampa. Seguramente lo manipulaste, le dijo a Rafael. No lo manipulé, respondió él sin perder la calma. Su suegro decidió, por voluntad propia, que esta casa sirviera para algo más noble que para personas que lo maltrataron. Mauricio dio un paso más hacia mí, con los puños apretados. Tú no entiendes lo que haces, me dejas en la calle. No, hijo, dije. Tú te dejaste en la calle el día que me sacaste de aquí como si fuera basura. Los policías comenzaron a tomar nota. Uno de ellos se acercó a Mauricio. Señor, si no se retira, voluntariamente tendremos que arrestarlo por allanamiento. Mauricio se quedó inmóvil, respirando fuerte, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Finalmente, dio media vuelta y le gritó a Sandra. «Vámonos», pero Sandra no se movió. ¿Y mis suegros? ¿Dónde van a vivir ahora? Mauricio no, respondió. Subió a la camioneta y encendió el motor. Sandra, todavía protestando, tiró las bolsas de ropa al suelo y se subió también. Con un acelerón, se marcharon dejando atrás un silencio incómodo. Rafael se volvió hacia mí. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Aún hay tiempo de cambiar. De opinión, aunque... Sinceramente creo que lo mejor es no hacerlo. No voy a cambiar de opinión, dije. Esto es definitivo. El abogado cerró la carpeta. En ese caso, señor Rincón, la propiedad queda protegida por ley. Nadie podrá reclamarla, y el orfanato podrá empezar a usarla cuando usted lo indique. Regresamos al asilo esa tarde. Al llegar, Clara me estaba esperando con una sonrisa. Don Axel, hay algo que quiero que vea. Me llevó a la sala común, donde un grupo de niños del orfanato estaba de visita. Llevaban dibujos y cartas hechas a mano. En una de ellas, un niño de no más de 8 años había escrito: «Gracias por darnos una casa para jugar y vivir felices». Me senté en una silla y leí todas las cartas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que había hecho no solo me devolvía dignidad, sino que también cambiaba la vida de otros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo irónico que era todo. Mauricio quería mi casa para sus suegros. Ahora, niños que ni siquiera conocía tendrían un lugar seguro gracias a ella. Y aunque mi familia me odiara por ello, estaba en paz. Pero sabía que la historia no había terminado. Conociendo a mi hijo, algo me decía, que iba a intentar una última jugada, y yo estaría listo. No pasó ni una semana antes de que la calma aparente se rompiera. Estaba en el comedor del asilo, tomando mi café de la mañana, cuando Rafael entró con el ceño fruncido. «Axel, tenemos un problema», dijo sin siquiera saludar. «Tu hijo está moviendo hilos para recuperar la casa». Dejé la taza sobre la mesa. «¿Cómo? Ya está todo firmado y sellado». «Sí, pero al parecer, está intentando otra vía. Fui al orfanato para entregar unos documentos, y la directora me dijo que recibieron una visita de un supuesto representante legal tuyo. Llevaba papeles falsos que, según él, anulaban la donación». Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Y se los creyeron? Por suerte no. La directora me llamó de inmediato porque sabía que era sospechoso. Además, el sello notarial estaba mal hecho. Respiré hondo. Entonces, sigue sin aceptar que perdió. Peor aún, continuó Rafael. También habló con un periodista local. Quiere publicar una nota diciendo que tú no estás en tus facultades mentales y que yo me aproveché para quitarte la casa. Esa frase me encendió una chispa de rabia. ¿Así que ahora va a ensuciar mi nombre? No le bastó con abandonarme. Rafael me miró con seriedad. Necesito que tengas cuidado. Este tipo de rumores pueden crecer rápido, y aunque la ley esté de tu lado, la opinión pública puede ser dura. Pasé el resto del día pensando en eso. No me importaba mucho lo que dijera la gente, pero sí me molestaba que usara mentiras para victimizarse. Era un patrón que conocía bien. En su adolescencia, cada vez que enfrentaba un problema,
siempre encontraba a quién culpar. Esa noche, mientras hablaba con Clara en el pasillo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz que escuché me heló la sangre. «Viejo», dijo Mauricio con tono burlón, «disfruta tu cuarto en el asilo. Pero te advierto que esto no se va a quedar así». «¿Qué quieres ahora?», pregunté. «Recuperar lo que es mío, y si tengo que arrastrarte conmigo, lo haré». Colgó sin darme tiempo a responder. Al día siguiente, Rafael regresó con Poricento y más noticias. Intentó hablar con el notario que llevó tu caso. Le ofreció dinero para que encontrara un error en los papeles. ¿Y qué dijo el notario? Lo mandó al diablo. Pero el hecho de que esté dispuesto a sobornar demuestra que está desesperado. Esa desesperación me preocupaba. Un hombre, sin escrúpulos, acorralado, es capaz de cualquier cosa. Por la tarde, mientras ayudaba a acomodar unos libros en la pequeña biblioteca del asilo, me encontré con Andrés, el niño de 8 años que me había escrito aquella carta. Me preguntó, ¿van a quitarnos la casa que nos regaló? Lo miré y le sonreí. No, Andrés. Esa casa es tuya y de todos los niños del orfanato. Nadie va a quitársela. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de mí o de mi dignidad. Ahora había una causa mucho más grande que proteger. Esa noche, Rafael y yo elaboramos un plan para blindar legalmente la donación. No solo reforzaríamos los documentos, sino que también haríamos pública la historia. Pero contando la verdad. Así, cualquier intento de Mauricio por manipular la narrativa quedaría expuesto. «Vamos a grabar un video con la directora del orfanato, algunos niños y tú», dijo Rafael. «Mostraremos que fue tu decisión y que estás en perfecto uso de tus facultades». Acepté. No era de los que les gustaba dar entrevistas, pero en este caso, valía la pena. Al día siguiente se grabó todo en el jardín del orfanato. Los niños corrían y jugaban mientras yo hablaba a la cámara. Conté cómo había tomado la decisión después de años de sentirme rechazado por mi propia familia. No mencioné nombres, pero dejé claro que había sido maltratado y que prefería ver mi casa llena de risas que convertida en un lugar de frialdad y desprecio. El video se publicó en las redes del orfanato y, para nuestra sorpresa, comenzó a compartirse masivamente en Veracruz y otros estados. Muchos dejaron comentarios de apoyo, felicitándome por la decisión. Otros contaron historias similares. Pero lo que más me sorprendió fue recibir un mensaje privado de un viejo amigo, Ernesto, a quien no veía desde 1900, hacía más de 20 años. Me decía, «Axel, vi tu video. No sabía lo que estabas pasando. Si necesitas ayuda para enfrentar a tu hijo, cuenta conmigo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en esta pelea. Mientras tanto, Mauricio no se quedaba quieto. Nos enteramos de que había intentado entrar al asilo disfrazado de repartidor para hablar conmigo. El guardia lo reconoció y lo echó. Eso me confirmó que estaba dispuesto a seguir cruzando límites. Rafael me advirtió. «Esto va a escalar antes de terminar. Prepárate». Yo ya lo estaba. Y aunque no sabía cuál sería su próximo movimiento, sí sabía que el mío sería el golpe final. No habían pasado ni 3 días desde que se publicó el video, cuando la directora del orfanato, doña Teresa, me llamó con la voz entrecortada. «Don Axel, su hijo vino aquí». Estaba furioso. Golpeó la puerta principal y empezó a gritar que la casa era suya. Sentí un escalofrío. «¿Está bien usted y los niños?» «Sí, gracias a Dios». El portón estaba cerrado, y uno de los cuidadores llamó a la policía. Pero, antes de que llegaran, él comenzó a amenazar con que si no le abrían iba a sacar a todos a la fuerza. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y la policía qué hizo? Lo detuvo por alteración del orden público, pero como no había daños materiales graves, lo soltaron unas horas después. Rafael, que escuchaba la conversación, me dijo en voz baja: «Esto ya pasó de ser un pleito legal. Ahora es un riesgo real. Yo lo sabía. Mauricio estaba cruzando todas las líneas.
Esa misma tarde, recibimos la visita de un periodista que quería entrevistarme para ampliar la historia que ya circulaba. Acepté, pero con una condición, que también entrevistara a la directora y a algunos de los niños, para que quedara claro que no era un invento mío. ¿La mío? Entrevista salió publicada al día siguiente, y tuvo un impacto enorme. Titularon: Anciano de 82 años dona su casa a huérfanos tras ser abandonado por su hijo. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de ataques contra Mauricio. Eso lo enfureció más. Un vecino me llamó y me dijo que lo había visto gritando en la calle que ese viejo mentiroso me robó lo que me corresponde. 2 noches después, ocurrió lo que más temía. Eran cerca de las 11 de la noche cuando el vigilante del asilo, don Julián, golpeó mi puerta. Don Axel, necesito que venga. Hay un problema en la entrada. Puse un suéter y lo seguí. Al llegar al portón, vi a Mauricio. Estaba alterado, con la camisa arrugada y los ojos inyectados de ira. «¡Ábreme, viejo!», gritó. «Tenemos que hablar». «No hay nada que hablar, Mauricio». «Claro que sí. Me arruinaste. Me dejaste sin nada. Esa casa era mía. Tú me la prometiste». Respiré profundo. No te la prometí, y aunque lo hubiera hecho, tus acciones rompieron cualquier derecho que creías tener. Dio un paso hacia adelante y empujó la reja, haciendo que rechinara. ¿Crees que voy a dejar que esos mocosos vivan en mi casa? Jamás. Rafael apareció detrás de mí. «Mauricio, lárgate antes de que llame a la policía otra vez». Él me miró fijamente, con un odio que no le había visto ni en sus peores berrinches de joven. «Te juro que esto no se queda así, viejo. Te vas a arrepentir». El guardia cerró con seguro, y tras unos segundos de insultos, se fue, caminando a paso rápido. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en lo lejos que había llegado mi propio hijo para recuperar algo que ya no le pertenecía. En el fondo, me dolía que ese mismo muchacho al que cargué en mis hombros cuando era niño, ahora quisiera destruirme. Al día siguiente, me reuní con doña Teresa y Rafael. «No podemos permitir que esto siga escalando», dijo Teresa. «Los niños tienen miedo». Anoche varios se despertaron llorando por el escándalo que hizo en la calle. Rafael asintió. «Axel, creo que es momento de dar el golpe final. No podemos esperar a que él decida hasta dónde llegar». Sabía a qué se refería, la parte del plan que aún no habíamos ejecutado. Hasta ese momento, la donación estaba hecha, pero había un segundo paso que sellaría todo de manera definitiva: incluir una cláusula pública y notariada que prohibiera a cualquier familiar directo impugnar o reclamar los bienes, bajo pena de demanda por daños y perjuicios. «Hagámoslo», les dije. «No quiero que viva pensando que todavía tiene una oportunidad». Esa misma semana, el notario y 2 testigos vinieron al asilo para formalizarlo. Grabamos el momento y lo enviamos a varios medios locales. El titular que apareció al día siguiente fue contundente: «Anciano blinda legalmente donación a orfanato. Familia queda sin derechos». La reacción de Mauricio no se hizo esperar. Me mandó un mensaje: «Viejo traidor. Ahora sí me conoces poco. Esto no termina aquí». No le respondí. Ya no valía la pena. Sin embargo, dentro de mí, algo me decía que antes de aceptar la derrota, él iba a intentar un último movimiento desesperado. Y si así era, yo estaba listo para enfrentarlo cara a cara. No pasaron ni 5 días desde la firma del documento final, cuando mis presentimientos se confirmaron. Eran las 6:20 de la tarde y yo estaba sentado en el patio del asilo, tomando un café con don Julián, el vigilante, cuando escuchamos un estruendo en la calle, gritos, golpes secos y el sonido de un portón siendo forzado. «¿Escuchaste eso?», pregunté levantándome. Don Julián frunció el ceño. «Sí, viene de la entrada». Caminamos rápido hasta el portón principal, y ahí estaba Mauricio, empujando con todas sus fuerzas contra la reja de metal. Tenía la cara desencajada, el cabello sudado, y los ojos con esa mezcla de rabia y desesperación que me heló la sangre. «¡Viejo miserable!»,
gritaba. «Ábreme ahora mismo o voy a tumbar esta puerta». Detrás de él había dos tipos que no conocía. Vestían sudaderas y jeans, y uno de ellos llevaba un tubo en la mano. Me bastó un segundo para entender que Mauricio no venía solo a hablar. Había traído refuerzos para intimidar o quizá algo peor. «Mauricio, vete de aquí antes de que llame a la policía», dije, tratando de mantener la voz firme. «Llama a quien quieras», escupió. «Esta es mi última oportunidad y no me voy a ir con las manos vacías». Uno de los tipos golpeó la reja con el tubo, haciendo que un ruido metálico retumbara por todo el asilo. Algunos de los ancianos, que estaban en el jardín, se acercaron asustados, entre ellos doña Marta, que comenzó a rezar en voz alta. «¿Qué quieres, Mauricio?», le pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Lo que es mío», respondió con un tono venenoso. «La casa, el dinero, todo lo que me quitaste». «No te quité nada», le dije acercándome un paso. «Tú renunciaste el día que me echaste de mi propia casa y me dejaste aquí». Eso lo hizo explotar. Dio un fuerte empujón a la reja y gritó. «Esa casa es mía, tú ya deberías estar muerto». El guardia, nervioso, me susurró. «Voy a llamar a la policía». «Hazlo ya», le respondí sin apartar la vista de Mauricio. En ese momento, doña Teresa llegó corriendo desde el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». «Nada que tú puedas arreglar, señora», dijo uno de los tipos, con una sonrisa burlona. Pero entonces, algo que Mauricio no esperaba sucedió. Rafael apareció con su teléfono en la mano, grabando todo. Sigan hablando», dijo. «Esto está en vivo para las redes». Mauricio lo miró, y en su rostro pude ver por primera vez un atisbo de miedo. Sabía que cada palabra que dijera y cada acción que tomara podía volverse en su contra. «Apaga eso», gritó. «No», respondió Rafael. «La gente merece saber quién eres». Uno de sus acompañantes intentó cubrirse el rostro, mientras el otro bajaba el tubo lentamente, como si empezara a darse cuenta de que habían ido demasiado lejos. «Mauricio», le dije, «esta es tu última oportunidad de irte caminando por tu propio pie. Si cruzas esa puerta no habrá vuelta atrás». Se quedó mirándome, respirando agitadamente. La rabia aún estaba ahí, pero algo en su postura comenzó a cambiar. Miró a sus amigos, y sin decir nada, les hizo una seña. «Vámonos», murmuró. «¿En serio?», preguntó uno. «¿Para eso vinimos hasta acá?». «Dije que nos vamos», gruñó Mauricio. Y así, sin mirar atrás, se alejaron por la calle. La tensión se disipó poco a poco, pero yo sabía que ese no era el final. La policía llegó minutos después, tomó mi declaración y la de varios testigos. Me dijeron que podía poner una orden de restricción contra mi hijo, algo que jamás imaginé tener que hacer. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé cada momento de la escena. No era solo que Mauricio quisiera mi casa, era el hecho de que estuviera dispuesto a romper cualquier límite moral para conseguirla. Y en el fondo, aunque me doliera admitirlo, me sentí aliviado. Cada vez que él actuaba así, más quedaba claro ante todos que la decisión de dejarlo sin nada había sido la correcta. Lo que yo no sabía era que este episodio se convertiría en la chispa que encendería algo mucho más grande. La última jugada que sellaría para siempre su destino y el mío. Apenas habían pasado 3 días desde aquel enfrentamiento en la puerta del asilo, cuando todo estalló. Era una mañana tranquila. El cielo estaba nublado y una ligera llovizna golpeaba las ventanas. Yo estaba en la sala común, leyendo el periódico viejo que dejaban cada lunes, cuando escuché un murmullo creciente entre los demás residentes. «Axel, ven a ver esto», me llamó doña Teresa, agitando un celular en la mano. Me acerqué y vi que todos se agolpaban frente a la pequeña televisión que colgaba en la pared. En la pantalla, un noticiero local transmitía en vivo desde las oficinas del registro público de la propiedad. El reportero hablaba con entusiasmo. «Y así queda confirmada la donación irrevocable de todos los bienes de don Axel Rincón.
vecino de El Sopilote, Veracruz, a favor del Orfanato San Miguel. La escritura, registrada oficialmente esta mañana, incluye su antigua casa, una cuenta de ahorros considerable y varios terrenos. Las imágenes mostraban a un grupo de niños del orfanato sonriendo y sosteniendo un cartel que decía: «Gracias, don Axel». Sentí un nudo en la garganta. No porque me arrepintiera, sino porque por fin estaba viendo en vivo el efecto real de mi decisión. El reportero continuó: «La noticia ha causado revuelo, pues fuentes cercanas afirman que existía un conflicto familiar que pudo haber motivado esta decisión. Lo cierto es que, a partir de hoy, ningún reclamo de terceros podrá revertir esta donación». No pasaron ni 5 minutos. No siento, antes de que mi teléfono, el que me regaló Rafael, comenzara a vibrar sin parar. Eran mensajes, llamadas, notificaciones, y entre ellas, un número que conocía de memoria, el de Mauricio. No contesté. Pero él no se quedó ahí. A los pocos minutos, entró al asilo un policía acompañado de un mensajero judicial. «¿Don Axel Rincón?», preguntó el uniformado. «Sí, soy yo. Tiene que recibir este documento». Lo tomé y lo abrí frente a todos. Era una notificación legal. Mauricio había intentado impugnar la donación, alegando incapacidad mental de mi parte para tomar decisiones patrimoniales. Sentí un calor subir por mi rostro. Ese golpe bajo era la confirmación de que mi hijo estaba dispuesto a ensuciarme públicamente si con eso recuperaba lo que había perdido. «¿Qué significa esto?», preguntó doña Marta, mirando el papel. «Significa que me quiere pintar como un viejo loco», respondí con calma, aunque por dentro hervía. «Pero no lo va a lograr». Rafael apareció con un folder bajo el brazo. «Tranquilo, don Axel. Aquí tengo todos los exámenes médicos, psicológicos y notariales que certifican que usted está en perfecto uso de sus facultades. Él no tiene nada». Al escuchar eso, varios residentes comenzaron a aplaudir. Yo sonreí, pero sabía que Mauricio no se rendiría fácilmente. Esa tarde, las redes sociales explotaron. El video que Rafael había grabado del enfrentamiento en la puerta del asilo comenzó a circular junto con la noticia de la donación. En los comentarios, la opinión era unánime. La gente estaba indignada con Mauricio. «Qué vergüenza de hijo. Mis respetos para don Axel. Los niños lo van a recordar siempre». Algunos medios nacionales comenzaron a tomar la historia. Me entrevistaron por teléfono y, aunque no entré en detalles sobre las agresiones que había sufrido, sí dije algo que sabía que le dolería a Mauricio. Yo no perdí nada. Lo único que perdí fue a un hijo que hace mucho dejó de comportarse como tal. La entrevista se volvió viral. Por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba completamente a mi favor. Pero lo que realmente terminó de hundirlo fue lo que pasó al día siguiente. La directora del orfanato organizó una pequeña ceremonia para agradecer la donación. Invitaron a la prensa, a autoridades municipales y a vecinos del barrio. Yo, acompañado de Rafael, asistí como invitado de honor. Los niños cantaron, me entregaron un dibujo enorme con mi nombre y al final, la directora tomó el micrófono. «Gracias a la generosidad de don Axel, estos niños tendrán un hogar digno y seguro. Ningún interés egoísta podrá arrebatarles lo que hoy es suyo». En ese instante, vi al fondo a Mauricio. Había llegado. No sé si para interrumpir o solo para espiar. Tenía el rostro desencajado, y cuando escuchó esas palabras, apretó los puños con tanta fuerza que pensé que se rompería los dedos. Salí de ahí sabiendo que la guerra estaba prácticamente ganada. Lo único que quedaba era esperar el golpe final, el que sellaría para siempre su derrota. La mañana del juicio fue fría y silenciosa. Me desperté antes de que saliera el sol, más por costumbre que por nervios. Me vestí con la misma chaqueta gris que usé el día que firmé la donación, como si fuera un amuleto. Rafael pasó por mí temprano y juntos fuimos al juzgado de Veracruz. El pasillo estaba lleno de gente, entre abogados,
periodistas y curiosos, se sentía un murmullo constante. En una esquina, Mauricio conversaba con su abogado, gesticulando de forma exagerada, como si así pudiera convencer a alguien de su causa. Cuando me vio, me lanzó una mirada fría, de esas que buscan intimidar. Yo no desvié la vista. Entramos a la sala y el juez, un hombre robusto y de voz grave, pidió silencio. Caso número 452125, Mauricio Rincón contra don Axel Rincón, sobre impugnación de donación. El abogado de Mauricio comenzó su alegato, pintando una versión donde yo era un anciano vulnerable, manipulado por terceros, y donde la donación había sido producto de un estado de confusión y presión emocional. Yo lo escuchaba sin mover un músculo, porque sabía lo que venía después. Cuando fue el turno de Rafael, se levantó despacio, con una carpeta repleta de documentos. Su señoría, aquí tiene los certificados médicos y psicológicos que avalan que don Axel se encuentra en pleno uso de sus facultades. Además, presento el video de la agresión verbal sufrida por mi cliente, donde queda claro el maltrato familiar y la intención de despojarlo de su vivienda. En las pantallas de la sala se proyectó el video, la escena en la que Mauricio, con voz arrogante, me decía que mi cuarto sería para su suegra y que al día siguiente me llevaría al asilo. La reacción fue inmediata. Murmullos de desaprobación llenaron la sala, pero Rafael no se detuvo ahí. Y por si fuera poco, su señoría, presento las pruebas notariales que demuestran que la donación se hizo libremente, sin presión y con todas las formalidades legales. El juez tomó su tiempo revisando cada documento. Después de unos minutos que parecieron horas, levantó la mirada. Este tribunal no encuentra evidencia alguna de incapacidad mental ni de coerción en la donación. La demanda es desechada en su totalidad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mauricio bajó la cabeza, y por primera vez lo vi sin esa máscara de superioridad. Su abogado intentó decir algo, pero el juez lo interrumpió. Además, este tribunal condena al demandante a pagar las costas procesales. Era el golpe final. Mauricio no solo había perdido la batalla legal, sino que ahora tendría que asumir los gastos del juicio. A la salida, los periodistas se agolparon con micrófonos y cámaras. Yo solo dije una frase que se quedó grabada en los titulares del día siguiente. No es venganza, es justicia. Regresé al asilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. Me senté en mi cama, saqué de la mesita de noche la foto de mi difunta esposa, y le hablé en voz baja. Cumplí, amor. Ninguno de mí no necesito. Ellos volverá a aprovecharse de lo que construimos juntos. En los días siguientes, la historia siguió circulando en redes. Gente que no conocía me enviaba mensajes de apoyo, contándome casos parecidos. Algunos incluso decían que mi decisión los había inspirado a proteger sus bienes de familiares abusivos. Mauricio desapareció de mi vida. No volvió a buscarme, ni siquiera para una disculpa. Su ausencia, lejos de dolerme, fue como quitarme un peso de encima. Ahora mis días eran más tranquilos. Por las mañanas leía el periódico, por las tardes jugaba ajedrez con Rafael, y de vez en cuando visitaba el orfanato para ver cómo avanzaban las remodelaciones gracias a la donación. Un sábado, mientras ayudaba a pintar una de las paredes del nuevo comedor, una niña de no más de 7 años me abrazó por la espalda. Gracias por darnos una casa, abuelito, dijo con una sonrisa sincera. Ese instante valió más que cualquier herencia, más que cualquier billete. Fue la confirmación de que todo había valido la pena. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando por la ventana del asilo. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos. No me sentía solo, ni derrotado. Al contrario, me sentía más vivo que nunca. Había perdido una familia que nunca me valoró, pero había ganado algo mucho más grande. La certeza de que, incluso en mis últimos años, todavía podía escribir el final de mi historia con dignidad. Y así fue como mi hijo me sacó de mi propia casa.
Me abandonó en un asilo y creyó que me había condenado, sin saber que yo tenía un as bajo la manga que lo dejaría sin nada y que cambiaría para siempre la vida de quienes sí merecían una oportunidad.